Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. ¿Todo tranquilo? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Bien, pueden entrar al foro para poder responder la pregunta, por favor. Bien, vamos respondiendo el foro, por favor, para que podamos avanzar y esperaremos un poco más a la gente. Está llegando. Two, saya. Ya vamos 4 personas. Fabiola Costa es la última. Daniel Bernal. Está silencioso ahora, Danielito, ¿eh? Ya, doctor, estoy Doctor, es de guardando. formas, ¿no? Forma. Ya. Y los que ya han respondido pueden descargar la aplicación. Ya tenemos nuestra presentación. Algunos sí, otros no. Ya, doctor, No, ya doctor, sí. todavía. Se ver, doutor. Ya. Bien, ya son 17 personas que han respondido.
Bien, hoy vamos a hablar del tema 6, que es medidas de forma, y la pregunta era precisamente qué entendían ustedes por forma, qué sentido tiene la palabra forma, ¿no? Creo que hay una academia que se llama Formas, ¿no? Por, por lo cual, ¿alguien está ahí o estaba? No. ¿Nadie va a No, la academia? Estaba, no, doctor. Dios mío, deben estar grandes horizontalmente. Hola, doctor, ¿cómo está? Ese es mi amigo Rafa. Sí, doctor. Me voy al Caramba. gimnasio igual. Bueno, vamos a hablar de medidas de forma y para fines de orientar un poco lo que estamos haciendo para el segundo parcial. Recordarles que ya no hay foro, ¿sí? Ahora va a haber una tarea que solo se va a hacer en aula. Fuera de aula ya no se acepta el trabajo. Así que termina la presentación, ustedes van a terminar de hacer una actividad que después de la presentación voy a habilitar para que ustedes terminen de hacer. Y 2 actividades que van a hacer fuera de aula, ¿ya? Entonces, los foros para este segundo parcial no van a estar. Bien, tema 6, medidas de forma. Cuando hablamos de medidas de forma, estamos hablando de aquel aspecto que nos permite identificar algo. Si tenemos que ver como el somatotipo, por ejemplo, que tiene 3 características, uno delgado, normal y grueso, ¿sí? Entonces tiene sus nombres técnicos y eso pues es nada más que forma. ¿Sí? Entonces, eso dentro del manejo de números también tiene sus particularidades. Tenemos que aprender a reconocer según su forma. Y esto hace posible que tengamos que analizar o de varias maneras. Primero, cuando hablamos de formas o estadísticas de forma, nos va a llevar a poder hacer un proceso de, qué sé yo, de verificación de ciertas características que tiene el manejo de datos. Por ejemplo, que si es simétrica o si es asimétrica, ¿sí? Que si tiene un nivel de concentración de datos hacia un lado, puede ser a la izquierda o hacia la derecha, o tiene un nivel de elevación, que lo vamos a llamar apuntamiento, el cual va a permitir que tal vez el diseño gráfico va a llevar a ser mucho más alto o va a estar aplanado, ¿ya? Entonces, la forma en cómo se desarrolle o se dibuje el gráfico, pues nos va a permitir entender la dinámica del comportamiento de los datos. Bien, ¿cómo es que trabajamos con esto? Pues normalmente la información nos permite trabajar para poder evaluarlas desde una gráfica que puede ser desde el punto de vista de una distribución simétrica que vamos a encontrar, donde las medidas de tendencia van a estar, medidas de tendencia central van a estar cercano al punto central, ¿sí? Por lo tanto, pueden haber 50-50 derecha-izquierda o dependiendo de las características de la simetría, pues vamos a ir analizando. Normalmente, cuando hablamos de una distribución uniforme, el conjunto de datos como tal, van a estar 50-50 distribuidos a cada lado, ¿sí? Y eso nos permite recordar el tema de la mediana. Un conjunto de datos dividido en 2 partes es 50% derecha, 50% izquierda. Eso es nada más que el punto central, la mediana. No importa cómo esté manejada la información, puede ser en forma de pirámide, puede ser un conjunto de datos con
distribuciones de la misma altura, o puede ser una forma de campana, o forma de triangular, o de forma de dos modas, ¿sí? 50-50. Por lo tanto, esa forma de manejar la información y conocer a la mediana como punto central de cualquier conjunto de datos, eso también nos muestra la tendencia de las distribuciones o análisis estadístico de forma. ¿Qué vamos a entender con distribuciones asimétricas? La mayoría de los datos que analizamos no son simétricas, más bien son asimétricas. Por lo tanto, hay mayor énfasis de estudio en distribuciones asimétricas. Y esta forma de asimetría, pues hay que analizarla para ver en qué sentido esto está permitiendo, a partir de la mediana o las medidas de tendencia central, estar manejándose las asimetrías. Y eso lo vamos a ir analizando poco a poco. Cuando hablamos de una distribución asimétrica, pues va a haber una tendencia que todos los datos puedan irse hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Si es hacia la izquierda, lo vamos a llamar distribución sesgada hacia la izquierda. Si los datos tienen un comportamiento que se van hacia la derecha, pues va a haber una distribución sesgada que se va a llamar hacia la derecha también. Por lo tanto, van a ser positivos o negativos en este sentido también, ¿sí? ¿Cómo es que una gráfica se puede ir a la derecha o a la izquierda? Pues va a depender. Vamos a suponer que hablamos de notas, ¿sí? Puede ser que por alguna razón dentro de un eje de coordenadas, desde 0 hasta 100, la tendencia puede ser que la mayoría saque buenas notas, ¿sí? Y esa tendencia va a hacer que la distribución sea sesgada a la derecha. Pero en cambio, si el examen es difícil, como anatomía, por ejemplo, entonces la tendencia va a ser de la distribución hacia la izquierda. La mayoría saca bajas notas y son unos pocos los que van a sacar buenas notas. Por tanto, el diseño de la gráfica va a tener una tendencia hacia la izquierda, ¿sí? Pero también hay distribuciones asimétricas que no tienen ningún patrón, ¿sí? Son multimodales, por lo tanto, a veces no se las va a entender porque no hay un criterio que nos permita identificar esto. Eso sí existe también, ¿no? Pero las dos primeras son las más importantes, son las que con mucha frecuencia van a darse en el conjunto de datos. O está a la izquierda o está hacia la derecha, ¿sí? Va a ser positivo o va a ser negativo, ¿sí? Vamos a analizar la relación que existe entre la media, la mediana y la moda. Cuando la distribución es realmente simétrica, por lo tanto, la mediana, así como la media aritmética, así como la moda, van a tender a estar siempre en el punto central, ¿sí? 50 a la izquierda, 50 a la derecha, la mediana, la moda y la media aritmética van a estar siempre al medio. Pero, ¿qué pasa si la distribución es asimétrica y la tendencia es, así como de anatomía, a tener bajas notas? Pues con respecto a la media aritmética, la moda y la mediana van a estar al lado izquierdo de la media aritmética, ¿sí? Por lo tanto, el punto de referencia en este caso es la medida de tendencia central, que lo llamamos media aritmética, y a partir de ese dato, los otros estadísticos como la moda y la mediana van a estar al lado izquierdo, ¿sí? Si la distribución es hacia el lado izquierdo. Pero si el sesgo va hacia la derecha, con respecto a la media, la mediana y la moda van a estar al lado derecho. Por lo tanto, si uno observa un gráfico y vemos que nuestra tendencia de información, por ejemplo, donde la media, la mediana y la moda como datos que hemos obtenido
pues va a mostrarnos que va a estar a la izquierda o a la derecha un sesgo, antes inclusive de poder diseñar la gráfica, ¿sí? Por lo tanto, si vamos a suponer que nuestra media aritmética tiene un valor y la mediana y la moda tiene un valor mucho más elevado, por lo tanto, va a generar una gráfica de distribución sesgada hacia la derecha. Pero si con respecto a la media aritmética, la moda y la mediana tienen valores más bajos que la media aritmética, por lo tanto, el sesgo es hacia la izquierda, ¿sí? Esos detalles hay que observarlo bien porque permite identificar, según la forma, ciertos criterios de comportamiento. Hay muchas personas o investigadores matemáticos que han trabajado sobre cómo analizar las asimetrías. Por lo tanto, hay medidas con las cuales uno puede trabajar y Boyle ha trabajado en esto y ha trabajado con cuartiles. Por lo tanto, ha diseñado una medida de asimetría donde hace el siguiente cálculo o ha llegado a la siguiente fórmula para poder calcular la asimetría. Con los cuartiles hace la sumatoria de los intervalos que son de cuartil 1 y el cuartil 3. A esta sumatoria le restamos el doble del cuartil 2. El resultado lo dividimos entre el intervalo que hay entre cuartil 3 y el cuartil 1, nos va a dar un valor de asimetría. Este valor de asimetría se va a marcar entre -1 y +1. Ese es el rango de variación que va a tener la medida de asimetría. Por lo tanto, si el valor sale menor a 0 de esta fórmula, la distribución será asimétrica negativa. Si el valor es igual a 0, se dice que es una distribución simétrica. Pero si el valor es de asimetría calculado por la fórmula de Pauli, si es mayor a 0, la distribución va a ser asimétrica positiva. Ahora, cuando digo negativa y positivo, estamos hablando de derecha e izquierda también. Si es negativa, está al lado izquierdo, si es positiva, al lado derecho. Que esa es la tendencia con la cual planteamos la medida de Boyd. También hay otro investigador que se llama Fisher, que es un matemático bastante reconocido a nivel mundial. Este señor, por ejemplo, genera otra fórmula de asimetría y trabaja a partir de los datos básicos con los cuales uno puede trabajar. Puede ser para datos que sean de datos no agrupados y de datos agrupados. Cuando no son datos no agrupados es la primera fórmula y la segunda fórmula es para datos agrupados. Con datos no agrupados trabajan con la sumatoria, así como hacemos para la media aritmética, con la sumatoria de los valores de cada uno con respecto a su media, pero elevado al cubo. Todo eso se suma y se lo divide por el producto de los datos multiplicados a la desviación estándar elevado a 3. ¿Sí? Entonces, eso nos permite trabajar con datos no agrupados. Pero si es datos agrupados, se trabaja con la marca de clase, la media aritmética elevado al cubo multiplicado por su frecuencia. ¿Sí? Y lo mismo, número de datos y el cubo de la desviación estándar. Esto también nos da un nivel de interpretación. Si la asimetría de Fisher, que en este caso se la denomina AS, es menor a 0, también va a ser una distribución asimétrica negativa, si es menor a 0. Si es igual a 0, será simétrica, y si es mayor a 0, es asimétrica positiva. Por lo tanto, estamos hablando de derecha e izquierda también, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de trabajar para poder entender la forma en cómo están desarrollados los valores, van desde -1 hasta +1.
más de eso no está mal el cálculo que se ha hecho. Ese es en cuanto a la simetría. Pero dentro de la simetría también hemos visto el nivel de apuntamiento. El nivel de apuntamiento significa la elevación que tiene el diseño de la gráfica. Cuando la gráfica está muy elevada, tiene una punta bastante alta, la denominan leptocúrtica, ¿ya? Pero si la gráfica está medianamente, se la llama mesocúrtica. Y el último, si el diseño de la gráfica es plana, se llama platicúrtica, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo vamos a ver si es lepto, meso o platicúrtica? Cuando los valores que nos dé nos van a dar referencia a eso mismo. Por ejemplo, cuando hacemos la kurtosis de apuntamiento, que es G2, que va a dar igual a 0, es mesocúrtica, significa que está al medio. Si nos da mayor a 0, es leptocúrtica, significa que su apuntamiento es elevado. Pero si hablamos de menor a 0, la distribución es platicúrtica. Por lo tanto, esos tres criterios también son importantes para poder discernir sobre cómo va a salir. ¿Cuál es la fórmula para eso? Esa es una fórmula bastante larga, engorrosa, complicada, que muchas veces, si no prestamos atención, nos lleva a cometer errores, que es bastante compleja la fórmula a llegar. El resultado de la aplicación de esta fórmula nos va a salir valores que van a dar igual a 0, mayor a 0 o menor a 0. Si es igual, mesocúrtica. Si es mayor a 0, leptocúrtica. Y si es menor a 0, platicúrtica. Por lo tanto, la forma como salgan los resultados nos va a indicar también. ¿Y cuál es el rango de distribución que tienen? Desde -1 hasta +1 también. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo debe manejarse el diseño de las formas, de las estadísticas. En realidad tiene que ver con los resultados que obtenemos y para ver las características con las cuales estamos trabajando. Muy pocos estadísticos planifican su análisis de datos en función a su forma, porque a veces no le dan la real importancia y tienen un nivel de significación cuando alguien quiere hacer un planteamiento mucho más puntual sobre el análisis de sus datos. ¿Ok? Bien, por lo tanto, ese es el tema 6 y a partir de este tema 6, cada uno de ustedes tiene que trabajarme para poder hacer o desarrollar una actividad que se va a hacer a continuación de esta, que lo denominamos tarea de aula. Esta actividad solo se realiza dentro del horario de clase. Cualquier actividad que esté fuera del horario de clases no será aceptada. ¿Ok? ¿Hasta qué hora tenemos clases? Hasta las 11:15. Por lo tanto, tienen tiempo para poder hacer aproximadamente 1 hora y más para poder hacer la actividad. ¿En qué consiste hacer la actividad? Pues agarran el documento Word y me hacen una relación posicional entre la media, mediana y la moda. Pueden hacer una explicación, pueden utilizar imágenes, los gráficos y todas esas cosas, pero haciendo una comparación. ¿Qué sucede cuando hablamos de la media, mediana y moda en datos de estadísticos que tienen que ver con la forma, ¿sí? Con el análisis de la forma? ¿Ok? Esa es la actividad que tienen que hacer a continuación. Y después, fuera de aula, son 2 trabajos que tienen que realizar. Uno, que lo he denominado ensayo, que en algunas cosas va a ser un ensayo, y en otros solamente hacer una especie de resumen. En este caso van a hacer una tabla de definiciones del tema 6.
en documento Word. Y el tema de investigación, que también es fuera de clases, me van a por lo menos 2 trabajos que van a buscar en Internet que me estén utilizando el análisis de datos con las medidas de posición, ¿sí? Explicar un poco y colocarme los enlaces de donde han conseguido esa información. Y con eso terminan su actividad. ¿Alguna consulta? La actividad del aula 6, doctor, ¿será de que lo pueda explicar una vez más? Está cortado mi internet. Una rica cuajadita haremos. No es que es cuajada, ¿no? Hello, sigue cortándose su internet. Parece que sí. Sí, doctor, se escucha ahora, se escucha. Bien, El mío la se tarea escucha de aula, entrecortado. entrecortado, es la calidad del internet. No sé qué ha pasado. Últimamente las empresas están mal. ¿Saben por qué? Uno, están ofreciendo precios más bajos y desgraciadamente también bajan la velocidad de navegación. O sea que si te ofrecen una cosa, una velocidad, ni siquiera el 50% es real. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos esas dificultades. En la tarea del aula está ahí indicando, está escrito. Esta actividad se realiza dentro del horario de clases. No se aceptarán trabajo fuera de horario. Realizar una comparación en documento Word ¿de qué? De la relación posicional entre la media, mediana y moda. Pueden utilizar gráficos también en este dato, ¿sí? ¿Cuántas hojas van a ser? A lo sumo una hoja o tal vez 2 hojas, nada más, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que se vayan al PDF y de ahí van a sacar más información, ¿ok? Y ahí con eso termina su actividad de hoy. ¿Alguna otra consulta más? Doutor, entonces, hacer em Word a relação posicional entre mediana e moda. Sí, o sea, un nivel de interpretación. ¿Qué pasa con la media, mediana y moda cuando utilizamos estas medidas? Cuando hablamos de medidas de forma, ¿sí? Entonces, ya les he explicado yo. Está en la presentación, también está en el PDF. En el PDF está mucho más ampliado y de ahí pueden sacar la información. ¿Otra consulta? Doctor, ¿Todo pero está tiene que ser, claro? o sea, de algo aplicado, como por ejemplo el COVID así, o algo así general. No, solo general, no necesito. Uy, sería interesante, oye, no me hagas dar ideas. No hay nada más, doctor. Yo pensé que se estaba entusiasmando. Bien, no, solo es general. Indicarme qué pasa con la media, qué pasa con la mediana y qué pasa con la moda cuando hablamos de medidas de posición. ¿Ya? ¿Qué acontece? ¿Cómo se compara? ¿Cómo se relaciona? ¿O cómo interpretamos? Y todo eso, ¿ya? Por eso digo, pueden incluir gráficos, puedes copiar y pegar para ir explicando qué acontece. ¿Ok? Otra pregunta. Lucía Cáceres, tal vez. Esse trabalho é para horário de classes. E depois de Horario. classes, temos dois. Um, Sí, sí, um exactamente. resumo, tabla da definição do tema Sí, 6. sí. E o outro, um ensaio, não compreendi, ensaio de... No, el tema de ensayo, ahí dice ensayo tema 6 y ahí en vez de hacer el ensayo van a hacer una tabla de definiciones del tema 6, ¿ya? El de pesquisa, el de investigación, es por lo menos conseguir 2 trabajos en Internet en la que estén hablando de medidas de posición y ponerme el enlace de esos 2 o 3 o 4 trabajos que consigo. Mínimo 2 trabajos, ¿ya? Está ahí en la plataforma indicando. Bien, otra consulta. Lucía Cáceres, creo que no está, ¿no?
Bien, voy a borrar de la lista. O su internet está No, mal. doctor, sí estoy presente, pero mi micrófono tarda en prenderse. Ah, Fleischmann. Bien, entonces, Sí estoy. Adriana Vilca, usted de Vilcae, ¿está bien todo? Adriana Vilcae, Yucra, también su internet está mal. Me da la impresión de que solo se conecten y luego se van. Voy a verificar Doctor, en ya No, podemos doctor, el salir para hacer internet está trabajo. súper lento. si hablan dos al mismo tiempo, no entiendo nada. Yo pregunté si ya podemos salir para hacer el trabajo, doctor. Pero exactamente pensé que ya estaban terminando. Muy bien, entonces, si no hay más consultas, yo puedo también desligar esto para que ustedes puedan trabajar conforme al tiempo que tienen, ¿ok? Entonces, si no hay más consultas, nos vemos la siguiente hora. Está bien, Está doctor. bien, chao, chao, Gracias. doctor. Hasta luego. Ok, chao, Muy bien, doctor, gracias. chao, chao, Doctor. Hasta luego, doctor. chao.